El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Lucas capítulo 5, del verso 1 adelante, dice así: Aconteció, sucedió, ocurrió que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, la concurrencia, la multitud se agolpaba, se aglomeraba sobre él para oír la palabra de Dios. Y él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, de donde pescadores o los pescadores habían descendido bajando de ellas y se habían quedado lavando sus redes. Entró Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó, le solicitó que la apartara, que la retirara de la orilla de la tierra un poco. Y luego, sentándose, enseñaba desde la barca hasta la multitud. Los milagros de Jesús hicieron muchísimo ruido y su predicación iba extendiendo su fama. Por todos lados la gente hablaba de él, porque Jesús era reconocido como profeta, y en esta ocasión era tanta la multitud que corría el riesgo de ser aplastado o pisoteado. Así que Lucas, el evangelista, cuenta que Pedro y Juan estaban lavando sus redes. Eso era algo normal después de terminar la faena, el trabajo de la pesca, y las barcas quedaban en la orilla. La barca es un tema sobre el que se ha predicado muchas veces porque se la identifica con la iglesia o con las denominaciones. Y buscando un paralelismo, hay muchos tipos de embarcaciones. Por ejemplo, la embarcación a motor es la iglesia que se mueve por el dinero. La embarcación a remo es el sometimiento a un sistema religioso. Y la embarcación a vela simboliza el viento del Espíritu Santo. A lo que nos vamos a enfocar hoy es que el ser humano tiende a descalificarse, tiende a criticarse porque tiene un perfil bajo. Por eso concluye que Dios no lo puede usar. ¿Por qué? Porque muchos no son lo suficientemente buenos para merecer su llamado. Eso es lo que piensa la gente. Tan solo porque no entienden que Él nos llama, pero no para descalificarnos, sino para prepararnos. Es Dios quien nos elige. Él dijo claramente: ustedes no me eligieron a mí, no votaron por mí, no me prefirieron, yo los elegí a ustedes, los preferí a ustedes, los favorecí, los distinguí a ustedes con un motivo: para que marchen, para que vayan, para que caminen, para que lleven, para que acarreen, para que produzcan mucho, numeroso, cuantioso fruto, resultado de su utilidad. Entonces, aquí vemos varias elecciones. Primero, Jesús eligió la barca de Pedro en la orilla del lago y la eligió para predicar a una multitud necesitada de la palabra de Dios. El dueño de la barca era pescador de profesión. Ese era su oficio, esa era su faena diaria, pero Dios tenía grandes planes para él, planes que Pedro no imaginaba.
Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Pensamos que Dios está conforme con la vida que llevamos. Y a veces la misma gente está conforme con su vida. Pero Dios tiene planes mayores para cada uno de nosotros. Un llamamiento de Dios es el tiempo en que Él capta, atrae, seduce nuestra atención, como en este caso. Cuando Jesús eligió la barca de Pedro, este era un día especial. Era un día especial y serio porque toda persona que escuche esta conferencia hoy recibirá un llamado de parte de Dios como el que Él hizo con Pedro. Las personas dicen, a mí jamás me ha hablado Dios. Ay, cómo deseo que Dios me hable. Por eso te pido que prestes atención. Porque si antes no te habló como dices, hoy Él te hablará directamente a tu corazón. Solamente las personas que tienen un corazón duro, Dios les habla y dicen, no es para mí, no es para mí, no es para mí, no es para mí. Tenía delante de él, Pedro, el camino de vida. Proverbio dice, en el camino de la justicia de Cristo está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Tenía también Pedro el camino de la muerte, porque también las personas piensan que todo lo que hacen es correcto cuando la Escritura dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces vamos por la vida tratando de solucionar nuestros problemas y nos olvidamos que el Señor es el dueño de los planes perfectos y por muy absurdos, ilógicos, irracionales que nos parezcan sus planes, siempre serán mejores que los nuestros. Por eso necesitamos sabiduría. Sabiduría para no ir por la vida tratando de solucionar nuestros problemas, sino más bien buscando al dueño de la sabiduría. Si eliges el plan de Dios a través de la cruz para vestirte con la justicia de Cristo, irás al cielo. Si dices, no quiero el plan de Dios, ni tampoco quiero ir al cielo, Él te va a decir, bueno, está bien, es tu decisión, no puedo obligarte, irás al infierno, pero quiero que sepas que el infierno no lo hice para el hombre, lo hice para el diablo y sus ángeles, pero si no quieres estar conmigo, respeto tu decisión. Jesús no obliga a nadie a seguirlo. Puede obligar que los demonios salgan de las vidas de alguien. Puede obligar que los demonios que te están atormentando huyan de tu vida. Y ellos van a salir huyendo. Puede obligar a que la enfermedad deje al enfermo también. Pero no obliga a nadie a seguirlo en contra de su voluntad. Porque un seguidor de Cristo se convierte en un discípulo. Y un discípulo es uno o una persona que quiere seguirlo. Para muchos este salto es demasiado peligroso. Por eso la gran mayoría tiene miedo, prefieren ser religiosos y comienzan a seguir a un Cristo inventado por su propia imaginación, por su propia mente. Pero ¿qué pasa cuando uno se encuentra con Jesús? Cuando uno se encuentra con Jesús, la vida cambia después de este encuentro. Lo vemos aquí en este escenario en el lago de Genesaret. Esta no era la primera vez que Pedro había estado con Jesús. Ya Jesús había estado en la casa de Pedro. Pedro ya había escuchado las enseñanzas. Ya lo había visto sanar a los enfermos.
y entre ellos su suegra fue sanada por Jesús en su propia casa. Pedro no era un hombre rico, pero sí intentaba ser una persona de clase media. Tenía su hogar, tenía su familia, tenía su propio negocio, era pescador, tenía gente trabajando con él, era comerciante y era conocido en el pueblo como pesquero, como pescador. A lo mejor este Pedro era admirador del rabí o del rabino de Galilea, el nuevo evangelista que andaba predicando. Jesús tenía la suficiente confianza como para prestarle su barca, pero hemos comprobado que Pedro, como mucha gente, abrió su casa, prestó su casa para una célula. Y eso muestra que el hombre abrió su corazón al Señor sin ser su discípulo todavía. Y era porque le había llegado a Pedro el tiempo de cambiar de actitud. Hay gente así como Pedro, que abre las puertas de su casa para que venga la gente, gente totalmente desconocida, gente que entra a la casa y comienza a criticar, gente que no tiene una buena actitud para entrar a casa ajena. Pero Pedro fue diferente. Las casas no eran amplias y sin embargo él abrió su casa para una célula y por eso es que él tuvo oportunidad de ver milagros y escuchar la palabra de Dios. Y hay algo que siempre recalco y es bueno que sepamos, que el Señor Jesús no vino a buscar a los buenos ni a los capacitados de este mundo. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, para hacer con nosotros lo que Él ya tenía planeado desde la fundación del planeta, para avergonzar los sabios de este mundo, demostrando que lo único que Dios necesita para utilizarnos es un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón pesaroso, dolido de haber ofendido a Dios. Y las dos barcas de la orilla representan las dos opciones. Fíjese que las dos barcas estaban en la orilla del lago. Si Pedro le decía a Jesús, no puedo prestártela, estamos ocupados, estamos lavando las redes, nos vas a hacer perder el tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo vas a predicar, si vas a predicar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, no sabemos, y nosotros necesitamos lavar las redes para irnos a descansar. Si Pedro hubiera contestado así, Jesús hubiera tomado la otra barca, porque las dos estaban ahí, y las dos representan nuestro camino y el camino de Él. Estas dos barcas también representan dos vidas, la que está sujeta al Señor y la que manejamos nosotros según nuestra propia opinión y criterio. Así que la primera lección que aprendemos aquí es que para convertirte en pescador de hombres o en pescador de almas, el Señor tiene que estar en tu barca. Si el Señor no está en tu barca, no vas a tener misericordia por los perdidos. Entonces vas a comenzar a hablar, bueno, ¿qué me importa que se vayan al infierno? Total, yo les hablé, que se vayan, allá me las van a pagar. No es así. Porque el Señor Jesús vino a enseñarnos misericordia. Y si Él no está en tu barca, no vas a poder pescar una sola alma si Él no está con vos. Y si tu barca o tu vida es solitaria, vos estás manejando la barca de tu vida.
Así que la primera lección es que para que seas fructífero, Él tiene que estar en tu barca. ¿Cuál es tu barca? Tu vida. La segunda lección es que Él debe gobernar tu barca. Por eso cuando terminó de enseñar a la multitud, le dijo a Pedro, boga mar adentro. No le dijo, ¿sabes? Pucha, Pedrito, qué lástima, no pescaste nada. ¿Por qué no vas mar adentro? Una orden, boga mar adentro. Primero le prestó la barca y después lo mandó. Dos cosas, boga mar adentro y echa la red. Le estaba diciendo, ahora dame el control de tu barca. Me prestaste la barca, yo estoy en la barca, ahora dame el control de la barca. Y vas a ver lo que yo puedo hacer, controlando tu barca. La tercera lección es una pregunta. ¿Por qué quiere Él el control? Porque el Señor sabe pescar. Pedro era un pescador experimentado. Y él podía decir, ¿pero qué puede enseñarme este carpintero? Pedro tenía experiencia. Pedro era capaz. Pero no sabía nada tampoco de pescar hombres. Por eso, los que quieren predicar a Cristo sin Cristo, no pescan nada. Y podemos pasarnos las noches pescando sin ningún resultado. ¿Hasta cuándo? Hasta que obedezcamos la voz del Maestro. Porque no se puede hacer la obra de Dios sin Cristo. Si quieres ver frutos, tienes que obedecer al Señor en todo. Con Él, la obediencia no es a medias. La obediencia es completa. Para una pesca milagrosa, Jesús tiene que estar en control de todo. Y ahora la pregunta, si no te has dado cuenta, eso es lo que Dios mismo está tratando de enseñarnos a todos. Pero no todos han aprendido esa lección, ni todos tienen el deseo de aprender. Dios nos ha sacado al mar del mundo, a las calles de este pueblo, para enseñarnos a pescar, donde Él tiene el control de todo. La mayoría de la gente le gusta escoger los peces, le gustan los peces grandes, los peces gordos, los peces más brillantes, los peces coloridos. Y esto para el Señor es tener visión corta. Y si Cristo está en nuestra barca, no hay pez que no pueda ser pescado. Hay que asegurarse de que Él controle la barca para que puedas pescar multitudes de peces, tanto grandes como pequeños, gordos, flacos, brillantes, sin brillo, porque Él es el pescador por excelencia. En su vida terrenal, Jesús también tomó decisiones cada día. Él tomó la decisión y nos muestra ejemplo con las decisiones que Él tomó. Él decidía cada día hacer la voluntad de su Padre, inclusive para ir al desierto. Mateo 4 dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto para que ayunase 40 días. Él pudo decir, ¿por qué 40? Es mucho. ¿Por qué no 21? ¿Por qué no 15? ¿O por qué no 3? Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando el diablo se presentó, fue para insinuarle que había otra manera más fácil de llevar adelante su misión. Porque al diablo le quedaban dudas de que Jesús fuese el Mesías. Por eso le dijo, si eres hijo de Dios,
Si eres, convierte estas piedras en pan. Quería que demostrara su poder. Le insinuaba cosas como esta. Sé que tienes una misión que cumplir, pero quiero decirte que hay una manera muy fácil o más fácil para que lleves a cabo tu misión. Pero Jesús hizo la elección correcta. Eligió la cruz, eligió el rechazo, eligió la burla, la humillación. Y como Él eligió pagar el pecado del mundo, se convirtió en el Cordero para el sacrificio, para que nosotros seamos perdonados y salvos. Lucas 5 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba en la barca a la multitud, o desde la barca hasta la multitud. La barca estaba en la orilla, prácticamente anclada en tierra, y la tierra es el lugar donde nosotros nos sentimos seguros, porque somos terrenales, porque somos humanos, porque pertenecemos a este mundo. Pero el apartarse de tierra un poco representa ceder, permitir y entregar el derecho de hacer lo que queremos para entrar en el agua, que es tipo del reino del Espíritu. Y ahí, en el agua del Espíritu, el Señor está en control de todo y nos muestra y nos enseña sus caminos. El Señor solo entrará en la barca que le prestemos, en la barca que le facilitemos. Si tú quieres, Él entrará en la barca de tu vida. ¿Para qué? Para prepararte para sus propósitos, pero debes tener en cuenta que Él no te obligará. Los indecisos, los vacilantes, los de doble ánimo, los que tienen dos opiniones, dicen, me cuesta tanto tomar decisiones. Si Él es Dios, ¿por qué no lo hace solo y punto? Pero ya sabes que Él no hará lo que vos tenés que hacer. Él ya hizo su parte. Ahora vos tenés que hacer la tuya, meter tu barca al agua y así sabrás que cada vez necesitarás aguas más profundas para avanzar. El éxito de la vida no es por fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios. Por eso habían dos barcas en la orilla del lago, para que Jesús escogiera. Y esto también guarda relación con los dos árboles del jardín del Edén. En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero siempre será el hombre el que elige. Dios da la orden, pero el hombre elige. Génesis 2 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer. Porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. El Edén era un lugar privilegiado, pero al mismo tiempo era un lugar de prueba, porque ahí habían dos árboles que representan las mismas dos opciones con las cuales tenían Adán y Eva que enfrentarse cada día. Cada día que se levantaban estaban los dos árboles. Cada día que nosotros nos levantamos están las dos barcas. Los dos eran árboles buenos, estaban en el mismo lugar, pero también eran distintos. Cada uno tenía su intención, su finalidad y su propósito. Cada uno tenía su plan. Adán solo había recibido permiso para comer libremente de uno y se le había prohibido comer el otro. El árbol de la vida tenía que ver con la vida espiritual y celestial. Podía disfrutar de todo si vivía con una actitud de dependencia, de comunión, de intimidad, porque este árbol de la vida representa a Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vos puedes comer del árbol de la vida todos los días de tu vida si quieres. Isaías 53:2 dice, revelando a Jesús como el árbol de la vida, subirá, dice,
cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. La veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de Jesús. El árbol de la ciencia tenía que ver con la vida natural y terrenal que el Señor había soplado dentro de Adán, la cual le daba la oportunidad de independizarse de Dios. ¿Cómo es que uno se independiza de Dios? Alimentando su ego, mirándose bien, mirándose deseable, porque el camino de la carne se veía atractivo, pero la mala elección no solamente lo perjudicó a él, nos perjudicó a todos. Esta mala elección abrió los ojos de Adán y Eva al mal, introduciendo de esa manera la maldad al mundo. Dios no quería que ellos pecaran. Él sabía los resultados de una mala elección. Por eso, el trabajo principal de Satanás es engatusarte, seducirte, engañarte, para que pienses que te estás perdiendo algo muy bueno, algo muy interesante. Porque si pudieras vivir como viven los demás, te dice el diablo, estarías gozando de lo que te estás perdiendo ahora. Pero ojo aquí, que no te engañe el enemigo, así como engañó a Eva con sus mentiras. Lo que está haciendo Dios con vos a través de la iglesia es mantenerte alejado de lo que te hará daño. Dios tiene lo mejor para vos y no puedes darte el lujo de perderlo. Pero todavía hay esperanza para el hombre, porque Jesús fue obediente. Porque Él fue obediente, Él hizo posible que todos pudiéramos reconciliarnos con el Padre y nos trajo esperanza y reconciliación. Por eso es que Dios nos da a cada uno de nosotros la decisión y la responsabilidad de nuestra elección. Él ve más allá de lo que tus ojos puedan ver. Él sabe que con Él te vas a convertir en un arma poderosa y lo único que necesitas ahora es que le creas y te dejes usar. Si Dios te está llamando, es porque eres la persona indicada y nunca debes dudar de su llamado. Así que subite más bien en la barca ahora. Es posible que te sientas indigno de su amor y de su respaldo, pero eso no quiere decir que Él te va a usar por tus méritos. Él te va a usar porque Él derramó su sangre para perdonar tus pecados, o sea, que vales la sangre de Cristo y eso vale más que cualquier cosa en el mundo. Pero es hora de que entiendas que Dios quiere usarte. No porque seas bueno, sino porque Él ha hecho una elección. Y Dios usa lo imperfecto del mundo para llevarnos a la perfección y convertirnos en sus trofeos. ¿Qué es trofeo? Es premio, es galardón, es distinción, es recompensa, es honra, es triunfo, es homenaje. Así que asegúrate de que Dios te está llamando para encomendarte el trabajo más deseado, más apetecido, más acariciado. Pero asegúrate de hacer las cosas bien para tener recompensas eternas. Y Él va a completar en tu vida lo que un día se propuso con vos en la eternidad. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,